Los seres humanos siempre hemos buscado inspiración en la naturaleza para construir nuestras propias estructuras increíbles o mejorar las ideas de diseño defectuosas, pero los animales son constructores asombrosos por derecho propio. Y aunque la mayoría de los animales se contentan con encontrar un espacio un poco más suave y más protegido para dormir por la noche, no es el caso de la araña trampilla ni el hornero, y definitivamente no de las termitas magnéticas. ¿Y sabían que la sopa de nido de pájaro es algo que realmente existe? Hoy les traemos 15 casas asombrosas construidas por animales arquitectos. Nidos de pájaros tejedores. Los nidos de los pájaros tejedores son un espectáculo para la vista. Los nidos de estas notables aves están en el siguiente nivel. Además, usan y mantienen sus nidos durante todo el año. Anidan en colonias tan pequeñas como de 10 individuos y pueden llegar hasta ser 400 a 500 aves. Sus nidos, reconocibles al instante, pueden alcanzar alturas fenomenales y desde la distancia pueden parecer un pajar atascado en un árbol o en un poste de teléfono. En el desierto de Kalahari en África, los llamados tejedores sociables del tamaño de un gorrión anidan en estructuras que actúan como complejos de apartamentos aviares que albergan cientos de familias de tejedores. Esto también significa que los tejedores también son como ingenieros de ecosistemas porque sus colonias de nidos comunales sustentan otra variedad de otros animales salvajes. A lo largo de los años, los excrementos de las aves enriquecen el suelo con nitrógeno, fósforo y potasio, lo que hace que el árbol crezca con más hojas, que comen las jirafas, y proporcione más sombra, que los antílopes usan en el calor del verano. Así de útiles son los nidos de esta especie. Los nidos en sí hacen un trabajo increíble para mantenerse frescos en verano y cálidos en invierno, lo que puede ser la razón por la que media docena de otras especies de aves compiten por las cámaras de los nidos desocupadas. Incluso los guepardos trepan a los árboles para extenderse sobre el techo abovedado del nido y tomar algo de sol. Nidos colgantes de Montezuma. El pájaro de Montezuma es un ave tropical, un criador residente en las tierras bajas costeras del Caribe desde el sureste de México hasta el centro de Panamá, y como pueden ver, construye nidos de una forma bastante única, nidos colgantes. Este criador colonial construye un nido tejido colgando de fibras y enredaderas en lo alto de un árbol, un lugar complicado pero hermoso, y no olviden que este es un lugar seguro para formar una familia. Los Montezuma viven en colonias y son criadores poliginosos, lo que significa que un macho se aparea con muchas hembras. Cada colonia tiene un macho dominante que se aparea con la mayoría de las hembras siguiendo una elaborada exhibición de reverencia. La hembra pone 2 huevos de color blanco o beige con manchas oscuras que eclosionan en 15 días y las crías empluman luego de 30 días. Por lo general hay alrededor de 30 nidos en una colonia, pero se han llegado a registrar hasta 172. Las hembras construyen estos nidos que pueden colgar 1 metro más debajo de la rama. Se cree que esta forma larga y profunda protege a las crías de los depredadores y evita que los huevos se caigan del nido con el fuerte viento. Fuera de la época de reproducción, esta especie es bastante móvil, con algunos movimientos estacionales, pero tienden a habitar el dosel de los bosques y en los bordes de las plantaciones. Las habilidades únicas de anidación del Montezuma definitivamente agregan algo especial a su comportamiento como especie. Arañas de trampilla. Una araña llamada número 16, la araña trampilla conocida como la más longeva del mundo, falleció a la edad de 43 años. Anteriormente los investigadores creían que las arañas trampa vivían 25 años. Sin embargo, más importante que establecer un récord, el número 16 ofreció una lección de vida sobre sostenibilidad. Número 16 construyó su madriguera en el suroeste de Australia cuando era joven. Como todas las arañas hembras de trampilla, era un espécimen hogareño y nunca abandonaba su madriguera. Tuvo que proteger y mantener su madriguera porque si estaba dañada, las arañas trampilla maduras no pueden reconstruirse o reubicarse fácilmente. Camuflan hábilmente su trampa y trazan líneas de disparos de modo que cuando un insecto la activa saltan en un ataque sorpresa, arrastrando a su presa a su madriguera. Las arañas de trampilla tienen 8 ojos, un par en el medio y 3 a cada lado. Sus colores van del marrón amarillento al marrón rojizo y al negro. Tienen mandíbulas poderosas y colmillos afilados que apuñalan hacia abajo a su presa. Las arañas trampilla tienen 8 patas que son gruesas y cortas, 2 colmillos y 2 pares del cuerpo que son el abdomen y el tórax. Sus cuerpos están cubiertos de pelos y para darles aún más apariencia terrorífica, la araña de la trampilla puede correr muy rápido. Nidos abovedados del hornero. Estas aves han trabajado arduamente para preparar su nuevo nido a tiempo para la temporada de reproducción. Los horneros sudamericanos, también conocidos como el constructor de casas, pasan por muchas cosas para crear su hogar, con un techo en forma de cúpula que se asemeja a un horno de panadería de leña de estilo antiguo, y es la base del nombre común de este grupo de aves. El nido está construido de barro con fibras vegetales mezcladas para lograr una mayor resistencia. La cúpula tiene aproximadamente 30 centímetros de diámetro, puede pesar alrededor de 4 kilos y tiene forma de horno, con
con una entrada profunda y estrecha. Aunque los nidos viejos duran físicamente varios años, los horneros construyen una nueva estructura para cada cría. Usando arcilla o barro mezclado con fibras, pelo o paja, los horneros macho y hembra trabajan juntos para construir las paredes de su nido gradualmente durante los meses de invierno, permitiendo que el sol tropical hornee el barro hasta que esté duro como una roca. Luego construyen una entrada estrecha y curva y una pared divisoria para crear la cámara de cría que las hembras recubren con pasto y plumas, un proceso que puede tardar meses en completarse. Después del apareamiento, la hembra pone de 3 a 5 huevos que eclosionan después de solo 20 días debido al calor atrapado dentro del nido. Colmenas en espiral. En última instancia, elaboradas a partir del néctar de plantas con flores, las abejas producen y almacenan miel para usar como sustento cuando escasea el alimento. Pero, ¿cómo llega la miel de los polinizadores a su almacén principal? La respuesta es simple. Colmenas, una especie, la abeja sin aguijón, forman colmenas únicas que forman espirales ascendentes de 10 a 20 capas. Cada capa es un círculo de una espiral continua. Las abejas sin aguijón almacenan polen y miel en las celdas del panal, que producen masticando cera y uniéndola en macetas con forma de huevo. Algunas especies agrupan pequeñas células parecidas a uvas, mientras que otras las disponen en líneas horizontales. La especie carbonaria, sin embargo, construye su colmena en una espiral en el sentido de las agujas del reloj, independientemente de la forma de la caja en la que se encuentre. La abeja sin aguijón australiana no es un polinizador promedio. Para empezar, de unas 20.000 especies de abejas conocidas en el mundo, esta abeja es una de las 500 que no tiene aguijón. Esto no quiere decir que esta abeja sea indefensa. Los escarabajos invasores que han intentado infiltrarse en los nidos se han visto repentinamente cubiertos por una mezcla de acera, barro y resina vegetal, momificados efectivamente vivos por las abejas. También se ha observado que las colonias sin aguijón libran guerras territoriales de varios días contra sus vecinos sin aguijón, lo que ha resultado en cientos de crímenes de abejas contra abejas y reinas destronadas sin ceremonias. Antiguos montículos de termitas. Estos montículos, que son fácilmente visibles en Google Earth, no son nidos, más bien son el resultado de la excavación lenta y constante de las termitas de una red de túneles subterráneos interconectados. Las actividades de las termitas durante miles de años han dado como resultado enormes cantidades de hábitat depositadas en aproximadamente 200 millones de montículos en forma de cono. Los investigadores que estudian el vasto paisaje de 200 millones de montículos en forma de cono en el noreste de Brasil tomaron muestras de suelo de 11 lugares y encontraron que algunos comenzaron a construirse hace unos 3.820 años y se extendieron por 2 millones de hectáreas. Representa un gran esfuerzo para mover la tierra, pero los montículos no son nidos de termitas individuales. En cambio, cada uno es un punto de desecho donde las trabajadoras termitas arrojan tierra y otros materiales excavados en la producción de una vasta red de túneles subterráneos que han utilizado para atravesar el paisaje en busca de alimento durante milenios. Una maravilla biológica similar a la del mundo antiguo, pero con la civilización que lo construyó todavía en pie. La supercolonia de termitas, que se extiende por un área del tamaño de Gran Bretaña, ha estado en construcción desde la época de las pirámides del antiguo Egipto. La cantidad de tierra excavada equivale a 4.000 grandes pirámides de Giza, las estructuras más grandes construidas por una sola especie de insecto. Nidos de cortejo de los pergoleros. Los pavos son muy particulares. Los pavos reales se acicalan y tienen un diseño totalmente hermoso. Algunas aves tienen un plumaje deslumbrante, otras tienen danzas de apareamiento complicadas, pero los pergoleros son unos ingenieros muy creativos. Para atraer a las hembras, los machos construyen, decoran y mantienen estructuras elaboradas, el equivalente a aviar de las llamadas plataformas de solteros. Estos adoptan muchas formas, pero todos están construidos con ramitas reunidas y objetos como piedras de colores brillantes, flores frescas o esqueletos de insectos iridiscentes que se colocan especialmente para la exhibición más impresionante posible. Utilizan dos tipos distintos de arquitectura y también tienen buen ojo para el color. Una vez que llega la temporada de apareamiento, estas aves comienzan a recolectar palos y a usarlos para erigir estructuras o amar dentro de sus chozas, literalmente hablando. Son brillantes como crayones. Hay 20 especies diferentes de aves de arrecife y sus patrones de plumaje varían dramáticamente. Los pergoleros son más numerosos en la isla de Nueva Guinea en el Pacífico Sur, pero también se encuentran en áreas específicas de Australia. Gigantesca telaraña tejana. Más que espeluznante, esta enorme telaraña en Texas también fue una revelación sorprendente para algunos aracnólogos, también conocidos como nerds de las arañas. Cuando se descubrió una enorme telaraña en el parque estatal Lake Tawakoni, sirvió como evidencia de que las arañas pueden trabajar juntas para tejer una telaraña comunal. Se sabe que ocurren eventos raros llamados megaredes en Texas después de lluvias muy fuertes, no muy diferente a lo que Austin ha experimentado en las últimas semanas. El fenómeno temporal involucra a cientos de miles de arañas que viven juntas en una telaraña gigante
que se extiende a través de varios árboles. Esa primera telaraña gigante se descubrió en 2007. La cantidad de arañas que llamaron hogar a la telaraña fue probablemente de miles. Si la idea de un ejército de arañas trabajando juntas le provoca escalofríos, lo entendemos. Sin embargo, hay que decir que esta, que es la materia de las pesadillas de la mayoría de las personas, es la materia de los sueños de un arqueólogo. Los investigadores creen que cuando ocurre una mega red, las diferentes especies de arañas toleran la presencia de las demás porque la comida es abundante. Las pequeñas moscas que pululan cerca del agua llamadas mosquitos abundan después de fuertes lluvias, atrayendo a las arañas depredadoras. El salangacho de nido comestible. La sopa de nido de pájaro es una sopa hecha del nido de una especie de caverna veloz. Se considera un manjar, estimulante para la salud, prolongador de la vida y afrodisíaco en Asia, y se dice que rejuvenece la piel, aclara el cutis, limpia el tracto digestivo y cura el cáncer de pulmón. La sopa de nido de pájaro fue inventada alrededor de 1750 por un hombre chino con sede en Siam llamado Hao Jian, quien descubrió los salánganos, devoradores de viento, y aprendió que sus nidos eran solubles en agua. La sopa se prepara remojando y cociendo al vapor los nidos, y un cuenco puede alcanzar precios muy elevados. Una sopera de esta delicia para 4 personas de nido de golondrinas de mar con serpiente venenosa y pétalos de crisantemo con semillas de loto y hierbas de limón en sopa, con varias gotas de veneno exprimido de las glándulas de una serpiente que sacan de una bolsa, puede costar $100 o más en Hong Kong y está hecha de 6 nidos. El material translúcido y gelatinoso utilizado para hacer el nido de pájaros le da a la sopa riqueza y textura, y fue comparado por un aventurero del siglo XVIII con la espuma de las crestas de las olas. El sabor, un valiente probador de comida dijo que era como un trozo de papel. El material del nido tiene poco sabor y generalmente está condimentado a gusto. ¿Comerían sopa de nido de pájaro? Larvas de tricópteros. Las larvas de la mosca Cádiz unen los granos de arena para formar estuches protectores, una estructura tubular hecha de seda secretada por las glándulas salivales cerca de la boca de la larva, y se inicia poco después de que el huevo eclosione. Se pueden incorporar varios refuerzos a su estructura. Las larvas de la mosca Cádiz que viven en los arroyos se convierten en una caja de piedras para protegerse de los depredadores y pesan para no ser arrastradas río abajo. Un pensamiento bastante inteligente, ¿verdad? Las glándulas debajo de la barbilla funcionan como un dispensador de cinta, produciendo un tipo de seda pegajosa que une los guijarros. Hasta ahora los humanos han luchado para hacer una cinta que se adhiera mientras está mojada, pero estas larvas no tienen problemas para construir su carcasa completamente bajo el agua. Si los científicos pudieran imitar esta seda, podrían reparar cosas en otros lugares empapados como el cuerpo humano, por ejemplo. Las larvas comen perifitón, un término general que se refiere a las algas, diatomeas, bacterias y hongos que crecen en superficies rocosas limpias. En algunas situaciones este estuche sirve como una especie de jardín móvil, pero se pueden aprender muchas más lecciones interesantes simplemente observando un insecto tan pequeño como el botón del cuello de una camisa. Estas larvas son increíbles. Termitas magnéticas. En el territorio del norte de Australia, las termitas construyen montículos peculiares que están misteriosamente alineados con el campo magnético de la Tierra. Parecen lápidas desde la distancia, pero son mucho más grandes. Los montículos de termitas magnéticos parecen relativamente planos y todos miran en la misma dirección, con sus bordes más delgados hacia el norte y el sur como la aguja de una brújula. Se han propuesto varias hipótesis para explicar esta notable arquitectura de montículos. Sin embargo, los aspectos conductuales de la orientación de los montículos rara vez han dado alguna respuesta. La hipótesis anteriormente aceptada considera la orientación del montículo como una adaptación a las condiciones ambientales locales a largo plazo para mantener una meseta de temperatura en la cara de este montículo. La hipótesis actualmente aceptada es que la alineación precisa permite a las termitas mantener sus hogares cómodos. El norte de Australia se vuelve extremadamente caluroso durante el día y fresco por la noche, y los investigadores creen que las termitas de alguna manera han aprovechado el poder del magnetismo de la Tierra para controlar estratégicamente el clima de sus hogares. Un solo nido puede contener decenas de miles de termitas para mantener frescas. Para albergar cómodamente a todos esos insectos, el montículo debe tener la arquitectura adecuada. Ave martillo de Cabo Oriental. El ave martillo es un ave acuática, por lo que un gran árbol junto a un río es un sitio ideal para su nido. El ave martillo muestra un gran ingenio al tejer grandes palos o ramas para crear una base estable para su nido y luego agregar ramitas más pequeñas para crear la estructura que incluye muchas entradas falsas para engañar a depredadores como serpientes y águilas. El ave martillo utiliza su nido principalmente para la reproducción y lo arregla todos los años en preparación para la temporada de reproducción. El nido del ave martillo es más grande que el de otras aves como los búhos reales, que harán sus nidos encima de él. Con algunos
algunos de más de 1.2 metros de ancho que constan con alrededor de 10.000 palos. Algunos de estos nidos son incluso lo suficientemente fuertes y lo suficientemente grandes como para soportar el peso de un hombre. El exterior generalmente está adornado con diferentes objetos de colores brillantes que estas aves recolectan alrededor de su área de distribución. El ave martillo se considera un mal presagio en algunas culturas africanas. Creen que si un ave martillo sobrevuela una casa o un campamento, alguien cercano morirá. Otros creen que si te acercas al nido de un ave martillo te caerá un rayo. El ave martillo captura una amplia gama de presas, principalmente peces y anfibios, pero también capturan camarones, insectos y roedores. El castor, un ingeniero de la naturaleza. Los castores se encuentran entre los roedores vivos más grandes del mundo. Con mandíbulas poderosas y dientes fuertes, talan árboles para construir casas y represas, a menudo cambiando su entorno de una manera que pocos animales pueden hacer. La casa de un castor se llama albergue. Los albergues son pequeñas casas en forma de cúpula hechas de palos tejidos, hierbas y musgos enyesados con barro. Pueden tener hasta 2,5 metros de ancho y hasta 1 metro de alto en el interior, y construidos a orillas de estanques, islas o lagos apenas por encima del nivel del agua. Muchos refugios tienen una puerta trasera submarina para poder nadar instantáneamente. Como resultado, los castores tienen un impacto tremendo en los ecosistemas. Incluso construyen presas enteras que alteran el flujo de los ríos y pueden inundar cientos de áreas. Las presas evitan la erosión y elevan el nivel freático, lo que ayuda a purificar el agua a medida que se acumula el cieno y descompone las toxinas. A medida que se acumulan sedimentos y escombros, el carbono aumenta y el nitrógeno disminuye. Los cambios químicos alteran el tipo de invertebrados y la nueva fuente de agua atrae nuevas especies de aves, peces y anfibios. La madera inundada muere y un bosque se convierte en un ecosistema de aguas abiertas. Déjenlo en manos de los castores. Nidos de hormigas tejedoras. En algunos bosques tropicales y subtropicales, decenas de diferentes especies de hormigas pueden compartir un solo árbol, pero hay poco espacio para la coexistencia donde los insectos conocidos como hormigas tejedoras tienen su hogar, en Australia y el sur de Asia, y en otras partes de África. De patas largas y ágiles, dominan tan agresivamente enormes territorios en las copas de los bosques, que los lugareños simplemente las llaman las hormigas arborícolas. Hacen sus nidos del tamaño de una pelota de fútbol entre las ramas cosiendo hojas. Cada colonia de hormigas tejedoras construye desde media docena hasta más de 100 nidos en un momento dado, formando una metrópoli de distritos y suburbios conectados por rutas de pasajeros muy transitadas. Una jerarquía de trabajadores y soldados mantiene y defiende este territorio, que se extiende desde la copa de los árboles hasta el suelo del bosque, sincronizándose a través de una comunicación constante. Los científicos han comparado la comunicación de la hormiga tejedora con un tipo de lenguaje con sintaxis primitiva. Los urbanistas examinan la organización de las sociedades de hormigas. Los matemáticos se basan en análisis del comportamiento de las hormigas para idear fórmulas de computación paralelas donde se resuelven múltiples problemas simultáneamente. Las hormigas sirven de modelo en todo tipo de estudios. Termitas de la catedral. Una catedral construida por termitas. Esto lo tienen que ver con sus propios ojos. Por último, pero no menos importante, tenemos a las termitas. Estos montículos con formas de catedral están construidas por dos especies de termitas: termitas magnéticas y termitas de catedral, a partir de una mezcla de heces, barro, madera, que forma una sustancia similar a la arcilla que es resistente e impermeable. Las termitas viven bajo tierra, lo que requiere un suministro de oxígeno, y los montículos funcionan como un sistema de aire acondicionado, canalizando el aire hacia la zona de abajo. Esto también alimenta las granjas de hongos que las criaturas nutren para alimentarse. El montículo proporciona un hogar perfecto para las termitas que requieren el nivel adecuado de calor y humedad. Lo último en cuanto a control climático sostenible. La secuenciación del ADN encontró que sus antepasados, llamadas termitas nasute, colonizaron Australia 3 veces en los últimos 20 millones de años y evolucionaron de madera a pastoreo a medida que se adaptaban a cambios ambientales significativos, incluidas condiciones cada vez más áridas y la conversión de bosques en hábitats de pastizales. Ahora bien, una característica destacada del paisaje de este árido ecosistema son los montículos que albergan millones de termitas. Un montículo vive de 50 a 100 años y se cree que una sola reina vive durante toda la vida del montículo. Esas sí que deben ser reinas muy poderosas.